Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero presentarles una potencial solución para la tarea en la que debían elaborar un gráfico de barras apiladas. Bien, es momento de abordar una de las sesiones que considero más valiosas dentro de este curso. Y aunque puede parecer sorprendente, esta sesión es bastante breve y concisa, pero destaca porque presenta una alternativa efectiva al gráfico de pastel. Y si quieren, recapitulemos un poco. En las sesiones anteriores hemos ilustrado los dos hallazgos. El primero de ellos, en el que ilustramos cómo en la sucursal de Arequipa encontramos un pico tanto de cancelaciones como de tarifa promedio en los meses de julio y agosto. Y el segundo hallazgo, mostramos cómo estas cancelaciones están afectando considerablemente a la empresa, ya que en 2030, y noten que corregí esto en la sesión anterior, había puesto 2031, cuando lo correcto es 2030, una pérdida de ingresos de casi 3 millones de soles solamente por cancelaciones en julio y agosto. En esta sesión vamos a examinar la distribución de las cancelaciones que ocurrieron en los meses de julio y agosto, desglosadas por el tiempo de anticipación con el que se realizaron las reservaciones. La tendencia que podemos observar en esta tabla dinámica sugiere que aquellas reservaciones hechas con más de un mes de anticipación, estas de esta línea, son la principal fuente de cancelaciones. Y para ilustrar esta composición de las cancelaciones según el tiempo de anticipación, un gráfico de pastel podría parecer una opción obvia. Así que procedemos a insertar uno. Vamos a dar clic en cualquier área de esta tabla dinámica, nos vamos a ir a insertar gráfico dinámico y aquí vamos a seleccionar el gráfico de pastel, este que tenemos por acá, y damos clic en aceptar. Y aunque este gráfico refleja claramente el problema que estamos ilustrando, en el que las reservaciones con anticipación de más de 30 días son las que más cancelan, el problema lo ilustra a la perfección. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el gráfico ocupa mucho más espacio del que debería. Noten que el circulito, el pie, prácticamente está ocupando la cuarta parte del total del gráfico. Un uso muy ineficiente del espacio. Y este es en realidad el principal inconveniente de los gráficos de pastel. Tienden a ocupar demasiado espacio valioso en la presentación y a veces puede ser complicado etiquetarlos correctamente. Por lo tanto, vamos a explorar una alternativa más eficiente. Vamos a dar siempre clic en este gráfico, nos vamos a ir a diseño y vamos a dar clic aquí donde dice cambiar tipo de gráfico y noten que por aquí, si nos vamos a barras, tenemos varias opciones y esta tercera dice barras 100% apiladas, que es el que vamos a seleccionar y vamos a dar clic en aceptar. Al realizar este cambio, usted va a notar que inicialmente obtenemos una barra separada para cada serie. Sin embargo, esto no es un problema, ya que podemos cambiar las filas y columnas para apilar todas las series en una sola barra. Entonces, siempre con el gráfico seleccionado, dentro del tab diseño, damos clic en cambiar filas y columnas. Al hacer esto, quiero que noten que también se ajustó la tabla dinámica. Noten que antes estaba separado en filas, ahora la tenemos en columnas. Y esto nos sirve para ilustrar aquello que les mencionaban, que en los gráficos dinámicos, los cambios que hagamos al gráfico cambian la tabla y los cambios que hagamos en la tabla también van a afectar al gráfico. Y antes de comenzar a jugar con el formato del gráfico, quiero que noten algo muy relevante. Y de hecho he estado luchando con esto afuera del video para entender qué es lo que estaba pasando, porque para serles honesto, de primas a primera no sabía. Quiero que noten que la parte azul del gráfico, que corresponde a más de 30 días, es mucho menor a la parte naranja del gráfico, que corresponde a las reservaciones con anticipación de 0 a 30 días, que es precisamente lo contrario de lo que nos están diciendo los datos. ¿Qué es lo que está pasando? Noten que el eje está comenzando a cortar a partir de 75%. Entonces, todo lo que sigue hacia la izquierda, que es la parte azul, no lo estamos observando y obviamente esto nos llevaría a hacer una inferencia completamente equivocada. Vean qué importancia de los detalles. Vamos a dar clic por aquí en el eje, vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic aquí donde dice dar formato al eje y vamos a establecer el límite en 0 y aquí cambia completamente la historia, el storytelling de nuestro gráfico. Vean qué importantes son los detalles. Y ahora sí, luego de hacer esta corrección, déjenme hacerlo un poco más grande para que observemos de mejor forma el gráfico. Ahora sí podemos comenzar a jugar con el formato.
Vamos a perfeccionar este gráfico eliminando los botones de campo, el contorno de gráfico, las líneas de cuadrícula y las etiquetas del eje. Entonces comencemos a hacer eso. Vamos a dar clic dentro del gráfico, nos vamos a ir a Análisis de gráfico dinámico y vamos a dar clic aquí donde dicen botones de campo, eliminamos los botones de campo. Luego si quieren quitemos estas cuadrículas. Vamos a dejar limpio. Podemos quitar el eje una vez que estamos completamente seguros de que estamos viendo el 100% del gráfico. También podemos quitar por aquí este eje de la Y. Y ahora podríamos pasar estas etiquetas hacia arriba. Damos clic derecho, formato de leyenda y aquí en posición lo colocamos arriba. Y en el siguiente paso ajustemos el formato de la serie estableciendo un ancho de separación de 0. Entonces damos clic dentro del gráfico. No es necesario ni que dé clic derecho porque ya lo tengo aquí, si se fija, en el panel de la derecha. En lugar de tener el ancho del rango 150%, le doy 0. Y vean que con esto nos aseguramos que nuestras barras se extiendan hasta el borde del gráfico utilizando todo el espacio disponible de manera eficiente. Y esta es la principal ventaja de este tipo de gráfico con respecto al gráfico de pastel, el uso eficiente del espacio. Finalmente podemos redimensionar nuestro gráfico. Podemos colocarlo de este tamaño. Más adelante vamos a jugar con el tamaño que le queremos dejar en el dashboard. Y podríamos agregar las etiquetas de datos. Voy a dar clic dentro del gráfico, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Vean que solo se lo agregó a la parte azul. Hago lo mismo con la naranja. Agregar etiquetas de datos. Y ahora podría seleccionar la etiqueta, irme a inicio, darle un color blanco aquí a la fuente. Cambiar su tamaño, si quieren lo dejemos en 16. Podríamos ponerlo en negrita. Hacemos lo mismo con la parte naranja. Cambiamos por aquí el color de la fuente. Tamaño 16. Lo dejamos en negrita. Y vean, ahí estamos contando una historia completamente diferente. Incluso si quisiéramos, podríamos cambiar los colores. Digamos, este 694, que es la parte que queremos resaltar de una forma negativa, por decirlo así, porque queremos resaltar que la mayor parte de las cancelaciones se están haciendo con un periodo de anticipación de 30 días. Podríamos poner esto en rojo. Entonces nos vamos aquí a opciones de serie, relleno sólido, y aquí ya no lo deja en rojo, ¿verdad? Así estaba por defecto. Y coloquemos esta en azul en lugar de naranja. Podemos hacer uso de este azul un poquito más intenso. Y como les repito, para gusto los colores, ustedes perfectamente pueden usar la paleta de colores de su conveniencia. A mí esta me parece correcta. Y el resultado final es un gráfico que claramente muestra la composición de las cancelaciones según el tiempo de anticipación de la reserva de manera mucho más eficaz y sin desperdiciar espacio valioso en la presentación. Con eso estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.